Bienvenidos nuevamente al primer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Gracias por estar acá, por ser parte de este Congreso. Los invito a cada uno de ustedes a participar, así como uno de los grandes objetivos de la justicia restaurativa es la participación activa. Tengamos eso, ¿no? Una participación activa a través de las preguntas, las reflexiones, el debate, porque justamente esta participación que tengamos entre todos, entre los expositores y nosotros, es lo que nos va a permitir seguir reflexionando, sacando conclusiones, profundizando nuestros conocimientos, que nos van a dar las herramientas para poder seguir interviniendo en aquellas situaciones de violencias para poder contenerlas, superarlas y prevenir. Así que los invito a participar. Les cuento cómo va a ser la modalidad del panel. Se encuentran presentes, a ver si se paran los organizadores que tienen los papelitos para las preguntas. ¿Dónde están? Bien, les cuento. A lo largo del salón hay organizadores que tienen unos papelitos con lapiceras para que ustedes puedan acercarse y hacer las preguntas que quieran por escrito y nos la van a ir acercando. Así que bueno, por allá hay alguien. Lo que les pido a los organizadores es que se paren, porque si no, no los van a poder identificar. ¿Sí? Ahí va. Ahí están levantando la mano. Bueno, a ellos se tienen que dirigir para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, antes de dar comienzo al panel que me toca presentar junto con Eleonora, nuevamente el agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a la Defensoría General de Lomas de Zamora y a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario por la organización y la puesta en marcha de este congreso. Agradecer a Eleonora Áviles, a María Los Ángeles Pesado, que son las que se ocuparon de todo lo que implica organizar un congreso. Bueno, ahora sí voy a presentar el nombre del panel. Ya nos presenta el primer interrogante. Se denomina ¿qué espacios de la justicia restaurativa? ¿Qué esperamos de la justicia restaurativa como filosofía y prácticas restaurativas? Les cuento que cada uno de los expositores que ahora va a presentar Eleonora tiene un tiempo máximo, por favor, de 15 minutos. Yo tengo acá un elemento que vamos a utilizar, así como utilizamos el Ubuntu en nuestros círculos restaurativos y en nuestras mediaciones. Vamos a utilizar este elemento que, además de otorgar el don de la palabra, va a significar la generosidad de darle la oportunidad de exponer al compañero, ¿sí? Así que cuando les llegue este elemento que otorga el don de la palabra, Ubuntu lo podemos llamar si el doctor Pesqueira nos autoriza, sepan que se les ha terminado el tiempo y que va a continuar el expositor siguiente. Bueno, ahora sí, Eleonora. Bueno, como decía Mariana, nosotros en este panel lo denominamos ¿qué esperamos de la justicia restaurativa como filosofía y práctica restaurativa? Yo tengo el gusto de conocer a los tres expositores y de haber trabajado con dos de ellos, y como primera reflexión creo que las personas que trabajan en restaurativa tienen que ser en sí mismas personas restaurativas. Y cada uno de ellos en distintos momentos de mi vida han sido restaurativos. Así que para mí este es un panel muy importante. Lo que acordamos fue lo siguiente:
Voy a hacer una breve presentación porque los tres tienen un currículum muy extenso y la idea es poder escuchar y también escuchar cuáles son las preguntas que surgen a partir de la exposición. Entonces voy a presentarlo primero al doctor Juan Lewis, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Es docente penalista en esta casa, ha realizado numerosos posgrados en Derecho Penal y trabaja en esa materia y bueno, es un docente de una trayectoria reconocida y un profesional muy reconocido tanto en la provincia como a nivel nacional. O sea que podríamos decir que es un abogado penalista ortodoxo. Desde ese lugar, la pregunta a Juan sería: ¿qué pensás vos de esta práctica en relación a lo penal que puede colaborar, o en su caso si pudiera hacerlo, otros métodos que fueran complementarios a la respuesta ortodoxa tradicional que tiene la justicia, y en su caso lo restaurativo o cualquier otro método en el cual te parezca que se pueda dar una respuesta diferente a la que la sociedad hoy está esperando? Buenas tardes. Ante todo agradezco a los organizadores por la invitación y agradezco a Eleonora por las palabras de presentación. En alguna medida quiero explicar esto que dice Eleonora de ortodoxo, puesto que conoce mi trayectoria. Yo nunca había sido un gran defensor de estas prácticas, siempre había sostenido que la justicia restaurativa implicaba cosas muy interesantes, pero que no tenían absolutamente nada que ver con el derecho penal, y así me he parado en muchas aulas y en muchos congresos con tanta gente como esta, y lo he sostenido y lo he defendido. Dos personas me hicieron cambiar de opinión, y en alguna medida, como suelen decir por ahí, que todo converso es un fanático, eso explica mi presencia en este lugar. Estas dos personas son un profesor de esta casa, que es Héctor Superti, a quien considero un maestro y que debo muchísimo, y la otra persona es esta tipa que tengo acá al lado, con quien me tocó trabajar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante 4 años. Pudimos hacer cosas muy interesantes y unos años después, por casualidad o por causalidad, nos encontramos en este ámbito. Al momento de preparar mi intervención para responder a lo que pretende Eleonora, mi primer interrogante fue ¿por qué convocaron desde la organización del Congreso a este panel a profesores de Derecho Penal? ¿Acaso no hay en la currícula de esta carrera algunas materias que son más afines con las prácticas restaurativas? Me parece que es importante empezar por aclarar esta situación, porque yo vengo acá como profesor de Derecho Penal. Nos convocaron a la cátedra y la cátedra me mandó a mí. El sistema penal tradicional está caracterizado por sus estructuras rígidas, con muy poca flexibilidad para contemplar las peculiaridades concretas de cada conflicto concreto. Hasta hace muy pocos años, el sistema penal tradicional ofrecía solamente 2 soluciones, o mejor dicho, 2 abordajes posibles del conflicto, 2 maneras posibles de abordar el conflicto, y adviértase que hice hincapié en la palabra abordar para evitar la palabra solucionar. La impunidad o el castigo. Y dentro de este último, el castigo, bastante acotado, porque en el mundo occidental hay un elenco de penas bastante pobre. Como se ve, esta es una oferta bastante pobre para enfrentar un conflicto. Las consecuencias están a la vista. El sistema penal habitualmente no soluciona conflictos. A lo sumo, como dice Zaffaroni, los congela en el tiempo con la esperanza de que el tiempo los diluya, o sea, con el tiempo de ejecución de la pena, etc. Pero el sistema penal no ofrece nada en sí mismo para solucionar un conflicto. Quizás una de las razones de esta falencia se encuentre en la manera en extremo pobre de considerar o evaluar los conflictos, lo que lleva a que haya reacciones, que se reaccione siempre de la misma manera. En Vigilar y Castigar, Foucault citaba a unos diputados franceses que en las sesiones en las que se analizaba el Código Penal decían, escandalizados, ¿no?
De manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. Me parece estar viendo un médico que para todos los males tiene el mismo remedio. El sistema penal no tiene, desde sus orígenes, el sistema penal moderno, no tiene la capacidad de abordar la complejidad de los conflictos. Está acostumbrado a una respuesta binaria, en tanto que los conflictos son proteiformes. Esta característica nos debería hacer dudar de la efectividad del sistema penal. Entonces, ¿por qué invitar a los que nos desempeñamos en esta sala? Vamos a ensayar alguna respuesta que justifique mi presencia acá. En primer lugar, una veloz distinción entre lo que sería el sistema penal y el derecho penal, ¿no? El sistema penal es el conjunto de agencias e instituciones que lidian con la pena y con el crimen, en tanto que el derecho penal es la disciplina que trabaja sobre las normas penales, la reflexión construida alrededor de las normas penales. En este último sentido, quiero aventurar, junto con algunos autores bastante reconocidos, que esta rama del derecho no nació en absoluto para justificar la pena, para explicar el castigo, sino más bien como una estrategia para limitar la violencia hacia el interior de una comunidad. El derecho penal no nació para explicar cómo castigar a los culpables, cómo proteger a las víctimas, sino para proteger a los responsables de delitos ante respuestas desmedidas, para limitar la violencia refleja en un hecho conmocionante de la comunidad, para pagar las consecuencias violentas de un crimen en una sociedad. En la Facultad de Derecho todos hemos conocido una de las primeras normas cuando estudiamos Historia del Derecho, que es la Ley de Talión, ¿cierto? Más allá de lo descarnadamente grosero que nos puede parecer hoy día, todos hemos aprendido que se trataba de una estrategia para limitar la reacción hasta un determinado límite, ¿no? Para evitar la violencia entre clanes. Sin embargo, con el correr del tiempo, pareceríamos haber perdido este destino original. Hoy hay muchos penalistas que hablan del derecho penal como un canalizador de las expectativas sociales, un materializador de criterios de justicia, de venganza pública, de saneamiento social, etc. Pues bien, como primera observación provisoria, en mi intervención quiero destacar dos cosas. Primero, que la vocación original de nuestra disciplina es la pacificación de una sociedad, no la explicación del castigo, no la protección de las víctimas, no la materialización de criterios de justicia, sino la pacificación de una sociedad. En segundo lugar, que pareceríamos haber perdido ese rumbo original, ya que ahora existe una marcada desatención de los contornos concretos de los conflictos, que siempre se proporciona la misma respuesta, que hay una rigidez para contemplar alternativas, que se da poca o ninguna participación a la víctima, que no se generan estrategias para comprometer a la comunidad en la solución de conflictos y se da por presupuesto que la sociedad siempre busca exclusión, venganza, etc. En este sentido, una reflexión que implique pensar a la justicia como una estrategia, a la administración de justicia como una estrategia para disminuir la violencia de una comunidad, no puede menos que estar emparentada con nuestra disciplina. Incluso puede ayudarnos a reencarrilar nuestro quehacer en la órbita del derecho penal. Dicho esto, pasemos a la segunda propuesta. ¿Podrían tener algún espacio en las prácticas restaurativas en el sistema penal? Tradicionalmente hay institutos como el principio de oficiosidad, el carácter indisponible de la acción penal, la expropiación del conflicto de la víctima, etc., que en el proceso penal en particular y en el sistema penal en general no ofrecen ningún espacio para pensar alternativas de reacción construidas con criterios restaurativos. La víctima era un testigo que declaraba sobre lo que el juez quería, si el juez quería y cuándo el juez quería. Y la comunidad era una entelequia que podía pensarse como un monstruo que requería sangre y castigo para saciarse, desde las ópticas retributivas, o un monstruo que requería ser intimidado mediante la aplicación de una pena al infractor en concreto, en lo que son las tesis preventivas. Quizá el problema sea pensar a la sociedad como un monstruo, a lo mejor es otra cosa. Desde principios de este siglo, especialmente en la órbita del derecho procesal penal,
se puso en crisis el carácter inevitable de la reacción punitiva con variados argumentos. La consecuencia fue que todo este acelerado proceso de reformas que hubo en los últimos años se dio luz a una nueva concepción del proceso donde se fomentaban múltiples abordajes del conflicto. Se llamó con el objetivo de dejar al juicio propiamente como un último recurso. Los procesalistas llaman a esto el sistema multipuertas, porque de lo que se trata es de salir de la órbita de la administración de justicia penal hacia soluciones más efectivas del conflicto que las que pueda proporcionar el propio juicio penal. Y esto lleva implícito el convencimiento de la poca efectividad del juicio y de la pena para resolver conflictos, ¿no? Esta feliz novedad teórica todavía está en disputa con muchos criterios de trabajo poco flexibles, poco acostumbrados a abordar los problemas sociales con una mirada no punitiva, sino constructiva. Está claro que no se encuentra muy arraigada en los operadores judiciales la idea de extremar los esfuerzos para evitar la circulación de violencia con forma de pena. Cuesta aún entender que la reacción punitiva no soluciona nada y que implica una exteriorización de más violencia, aun cuando esté legitimada por normas, ¿no? Por eso, todavía son raras las veces en que desde el sistema penal pudimos asistir a soluciones novedosas, ¿no? Pero resulta evidente que si las cosas pueden solucionarse por fuera de las instituciones penales y de manera pacífica, ello resulta más conveniente desde un punto de vista económico y práctico. ¿Para qué desperdiciar recursos? Puesto que la realización de un proceso implica muchos recursos. Si algo se puede desactivar de una manera más efectiva y con menos esfuerzo. Quiero destacar que la efectiva solución del conflicto no siempre fue el norte que inspiró estas salidas alternativas al juicio, sino que en no poca medida estas alternativas estaban motorizadas por criterios económicos en la gestión de la administración de justicia. Como sea, la posibilidad de evitar el juicio y la pena pusieron en crisis las tesis retributivas y preventivas de la pena que exigían una respuesta punitiva, uniforme e inevitable. La superación del conflicto pasó a ser un objetivo a contemplar y con eso rápidamente se derrumbaron muchos dogmas. Entonces, ya vimos que el Estado puede acudir a estas estrategias restaurativas que se presentan como más idóneas frente a un mecanismo acostumbrado a evaluaciones rígidas del conflicto y respuestas binarias. Pero ahora quiero dar el último paso, que es la observación final de mi intervención. No se trata de una mera posibilidad, sino que el Estado debe propiciar respuestas restaurativas frente a conflictos definidos como delitos antes de sumergirlos en el sistema penal. No se trata de una mera posibilidad, sino de un deber. Voy a tratar de fundamentar esto. Para esto me voy a ocupar de un principio muy reiterado y muy poco profundizado. Son estas grandes y muy bellas afirmaciones a las que, de tanto reiterarlas, se le ha quitado todo contenido concreto. Me refiero al principio del derecho penal mínimo o el de la pena como última ratio o último recurso, ¿no? Derecho penal mínimo es una expresión que tiene una larguísima tradición en el derecho penal, casi todos los autores hacen referencia a esto y se encuentra incluso en los momentos fundacionales del derecho penal liberal contemporáneo. En la obra nada menos que de Beccaria, de los delitos y las penas, se trabaja muchísimo este principio. Sin embargo, a fuerza de tanto reiterarlo, ha terminado por convertirse en una expresión de muy poco contenido. Como todos sabemos, esta expresión lo que implica es una vocación restrictiva del sistema penal que debería extremar la utilización de recursos alternativos a la pena para abordar un conflicto. Me parece que en esto hay una característica del derecho penal mínimo. 2 minutos y cierro. No cabe acudir a esta expresión si no se tiene una actitud crítica. En otros términos, una actitud valorativa, o más precisamente desvalorativa.
frente a un uso reflexivo de la pena. Aquellos que pretenden que la pena es un recurso más para solucionar conflictos, o los que entienden que el operador penal es meramente un técnico y que no tiene esta cortapisa ética, no van a percibir la idea del derecho penal mínimo como un principio con eficacia regulativa. Hay una cuestión que tiene que ver con la fundamentación de este principio, y es que la norma es una indicación de carácter general que pretende regular un caso concreto. En el caso del derecho nos ocupamos de conflictos, y en especial en el derecho penal, de los conflictos más extremos en una comunidad. Es decir, que lo que se pretende es que la norma diseñe la solución de un conflicto de manera anticipada, genérica y uniforme. Esta pretensión desconoce el carácter proteico, conflictivo y diverso de la realidad social. La ley puede dar previsibilidad, pero si se pretende eficacia, hay que habilitarse más posibilidades de abordaje. Una solución eficaz del conflicto reclama una atención individualizada del conflicto. Responder con salidas estereotipadas y uniformes puede ser inconveniente. Yo creo que siempre debe propenderse a la posibilidad de armar una respuesta individualizada para la especificidad de cada conflicto. Una respuesta que desactive el conflicto y que restablezca la paz en la comunidad. El principio de derecho penal mínimo suele complementarse con el llamado principio procesal de oportunidad, contrapuesto al principio de legalidad en el ejercicio de la acción. Este principio de oportunidad permite al actor penal interrumpir, evitar, hacer cesar el ejercicio de la acción penal. Hoy ya nadie discute la vigencia de este principio y una legalidad absoluta en el ejercicio de la acción no es seriamente sostenida por ningún juez. Pero la posibilidad de acudir a esta alteración de la marcha habitual del proceso todavía es algo facultativo para los fiscales y los jueces, sobre lo que no hay un convencimiento absoluto. El abordaje del conflicto desde el punto de vista de la justicia restaurativa debe ser una obligación para los actores del proceso penal, quienes solamente deben lanzarse al ruedo del proceso una vez fracasados estos intentos. Y de la misma manera, una vez que esté transcurriendo el proceso, deberán suspender su tramitación si aparece posibilidad de canalizar la cuestión por esta vía. Como sea, mi propuesta es que el sistema penal no puede ser un obstáculo a la superación del conflicto y al encuentro entre el infractor, la comunidad y la víctima. Una reacción diferente y menos violenta debe ser posible en todo momento y debe ser intentada en todo momento del proceso e incluso durante la ejecución de la pena. Esto, creo yo, que tiene que ver con esta vocación original del derecho penal de contribuir a la pacificación de una sociedad. Y en esto creo o espero haber respondido por qué estoy acá presente y la pregunta que origina el panel. Bueno, le vamos a pedir a Juan Carlos Besula, que también tiene un extenso currículum, y voy a nombrar solo algunos de sus antecedentes. Él es magíster en servicio social y es psicólogo, es formador de mediadores en distintos países y coordinador del Centro de Mediación con Adolescentes en Brasil, consultor de varios organismos nacionales e internacionales, y actualmente coordina el Centro de Mediación con Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de San Martín, Argentina. Cuando pensábamos en la posibilidad de este panel, el sábado hicimos una conversación vía Skype con Juan Carlos y con Marta, y queríamos enmarcar en este primer espacio la interdisciplinariedad para poder pensar las prácticas restaurativas. Y en este sentido, la pregunta que le vamos a hacer a Juan Carlos es que desde tu visión, desde tu práctica, desde tu experiencia restaurativa, ¿en qué podemos ir más allá de lo propiamente procedimental? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Rosario
y obviamente trabajar un tema tan querido para mí. Y quiero, como soy psicólogo, lo tengo permitido, felicitar a las abogadas y a los abogados por su día. También quiero agradecer el discurso de nuestro colega, y los discursos anteriores de apertura del Congreso, porque creo que han trabajado y han traído la preocupación fundamental, que es la duda, la pregunta. Yo creo que estamos a veces afirmando muy rápidamente justicia restaurativa, mediación restaurativa, círculos restaurativos, procedimientos restaurativos, y nos olvidamos de realmente es posible instaurarlos en nuestra sociedad con continuidad, y afortunadamente he tenido experiencia fundamentalmente en Brasil, donde empezamos a usar la mediación en área penal, llamábamos en ese momento, en los juzgados especiales, juzgados de monto, de pequeño monto, ¿no? Y entonces las pequeñas ofensas eran trabajadas por mediación y por conciliación. Y ahí empezamos a probar esto que, como se dijo la vez anterior, digamos, estaba prohibido pensar la mediación asociada a la área penal. Y nos echaron. Realmente me he encontrado hace unos meses con el que coordinaba todos estos juzgados pequeños, estos juzgados especiales, y me dice, mira, suspendimos el servicio porque me llamaron al orden. Y no hablábamos de asesinatos, hablábamos de ofensas pequeñas. Después empezamos a trabajar en el año 2000 con adolescentes. Tuve una gran suerte de trabajar con un juez maravilloso, el doctor Alexandre Moraes da Rosa, que nos dio la oportunidad de implementar la mediación restaurativa con adolescentes. Y ahí realmente trabajamos el concepto realmente del adolescente desde el momento de trabajo general, digamos, no solamente lo encausado a la infracción cometida, sino a él como persona. Y en Brasil tiene mucha fuerza, creo que más fuerza que aquí, el principio de protección integral. No está tan separado lo penal de lo no penal, ¿no? O lo infraccional de lo no infraccional. Digamos, tanto se trabaja el principio de protección integral con las personas que están en riesgo, los niños, adolescentes que están en riesgo, sino también con los que hayan cometido alguna infracción. Entonces, digamos, comenzamos a trabajar, vimos la necesidad de incorporar un representante de la comunidad para que pudiera hablar con el adolescente y traerle la visión o la voz, ¿no? Lo llamamos de portavoz de la comunidad, porque el mediador no podía traer valores, no podía traer razonamientos, y en la adolescencia de alguna manera es importante poder escuchar, encontrar el modo relacional de los adolescentes, pero obviamente que precisan también escuchar. Pero fundamentalmente lo que percibimos es que precisaban ser escuchados, o sea, el principio de protección integral. Entonces este centro era un espacio para que el Estado pudiese cumplir con
lo que había fallado, la protección integral de la familia y de la sociedad. Duramos 7 años, nos echaron. Claro, ustedes van a decir, bueno, es culpa tuya realmente, que ya estás reiterando algo acá y algo raro, ¿no? Pero bueno, empecé a ver de alguna forma que esto se iba reiterando. En las escuelas, los que trabajábamos con escuelas, nos sacaban el trabajo con los directores, los profesores no querían que trabajáramos exclusivamente con los chicos. Son ellos los que necesitan, ¿no? Entonces, digamos, yo percibí que realmente la pregunta era cómo hacer para crear una cultura restaurativa. Porque más allá del derecho penal, pienso que justicia restaurativa no responde a proceso judicial, no limita a proceso judicial. Justicia, por ejemplo, nosotros en Brasil, mañana creo que van a tener una jueza maravillosa hablando aquí de Brasilia, que fue la que de alguna manera dio comienzo a la justicia comunitaria. Y yo con ella me enojaba al principio porque el término justicia, ¿no? Que cómo era eso de justicia comunitaria. Y después, bueno, me pidió que hiciera la introducción a un libro de ella. Entonces me puse a investigar qué significaba justicia. Y ahí encontré definiciones, algunas religiosas, relacionadas a la justicia como una virtud cardinal, y donde decía que justicia era el elo entre las personas en una sociedad. O sea, si era armónico, si era justo en el sentido de atenderse unos a los otros. Y ahí entonces dije, ahora entendí justicia comunitaria. La mediación comunitaria es la justicia comunitaria en el sentido de que es ese elo, esa manera de convivir que propone. Y la justicia restaurativa también está proponiendo más allá de los procedimientos. Nos está trayendo un modelo de comunidad, de convivencia. Si nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos en una ciudad, en una sociedad occidental, penalista por excelencia. Desde que nacemos somos educados a obedecer y recibir premios, o a desobedecer y recibir castigos, o privaciones de alguna cosa. Vamos a la escuela y tenemos la disciplina, y también somos premiados o somos castigados, somos incluidos y prestigiados y reconocidos o somos excluidos. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en todas partes. Y lo peor aún es que cuando nos enojamos con nuestra novia, con nuestro novio, los castigamos, le dejamos de hablar, negamos un amigo, le tratamos de producir un daño semejante al que pensamos que nos ha producido. Cuando trabajamos mediación familiar, percibimos claramente la necesidad de que la mediación familiar sea restaurativa, porque van a mediación acusándose uno al otro de culpabilidad. O sea, realmente no necesitamos entrar en la aplicación de los delitos. Y así, por ejemplo, el mismo sistema que trabajamos en Joinville, que era con adolescentes judicializados, empezamos a trabajarlo con adolescentes que se presentaban porque querían hablar con sus padres, profesores, padres que se presentaban y que ya no sabían más qué hacer con sus hijos y querían la mediación para saber cómo poder dialogar y restaurar ese vínculo. Un espacio para que se escuche. Entonces, yo pediría si puedes pasar a la imagen que yo ya la he pasado el año pasado aquí con ustedes, pero la uso y me parece muy clara. Digamos, tenemos ahí un guardia mirando el auto y el cartel prohibido. O sea, su relación con la situación es analizada desde la legalidad o la ilegalidad
permitido o prohibido. En cambio, una mirada de un chico, que es la mirada del daño producido por ese auto estacionando ahí, la destrucción de ese jardín, de esas flores. Nuestra sociedad habitualmente trabaja con la mirada del guardia y tenemos que realmente recuperar esa mirada infantil, esa mirada adolescente, que es la mirada de la consecuencia, de la trascendencia de los actos. Lo que se ha destruido, lo que se ha perdido, lo que se ha lastimado. Y la próxima, por favor. Encontré una nueva imagen, esta no la había pasado nunca, y ustedes me dirán si es apta o no. Donde tenemos, digamos, personas esquemáticas, ¿no? Que bueno, el doctor Luis lo habló maravillosamente, ¿no? Estamos trabajando desde una organización judicial donde realmente pasamos a hacer esquemas, incluso, digamos, somos reos, somos demandantes, somos demandados, digamos, esquemáticamente, hurto, robo, en fin, esas cosas, estupro, en fin, y quieran seguir con toda la línea. Y las personas nos perdemos, yo sé que para ustedes, la mayoría viene del derecho, es algo habitual, pero hoy me pareció fascinante la doctora Araceli, que presentó, digamos, la necesidad del cambio en la formación de los abogados, porque realmente, digamos, necesitamos el cambio en todos, mismo los psicólogos, los sociólogos, precisamos dejar de ser los dueños del saber y recuperar la inocencia de ese chico para poder dejar de ser protagonistas. Como profesionales debemos tener la humildad de dar protagonismo a las personas. Y no estoy hablando de conflictos, porque los conflictos también es una terminología que produce una abstracción, ¿no? En la medida que el conflicto es una nomenclatura utilizada para estudiar determinados fenómenos. Pero lo importante es que somos personas y que nos relacionamos. Entonces, digamos, ¿cómo podemos llegar a recuperar esta situación? Hoy yo participé del taller que trajo Wolf al respecto de la organización de los pueblos originarios y cómo trabajan estas gestiones. Y realmente me ha parecido así magnífico poder apreciar y recuperar en estos pueblos originales el concepto de comunidad. Porque lo que decía el doctor con justa causa, digamos, de la indignación social y del principio del derecho penal como de protección para que no se ejerza la justicia de mano propia, digamos, yo no sé si es natural en el ser humano la venganza. Esto no lo sé. Esto es una pregunta. Sé que tampoco es natural en esta sociedad, en nosotros, cuando nos producen algún daño, reaccionar preguntando ¿por qué? ¿No? ¿Qué te llevó a hacerme o a decirme eso? Y no a reaccionar. Yo recuerdo haber participado, haber conducido alguna mediación donde alguien decía, yo tengo que vengarme porque si no voy a parecer como un cobarde frente a la sociedad. Y ahí empezó, bueno, ¿qué es más importante? Tener la valentía de hacer lo que uno quiere, lo que uno piensa y no vengarse y poder dialogar con esa persona, o hacer lo que la cultura, la tradición nos manda. Entonces yo no sé si esta realmente indignación social que produce el delito, fundamentalmente la indignación que produce las acciones de violencia en adolescentes, en chicos, ¿no?
esta indignación es una cuestión natural, ¿no? Creo que, digamos, es una buena manera de dominio. Creo que decirnos que no estamos capacitados a dirigir nuestras conductas a una convivencia pacífica y una convivencia armoniosa es una manera de ejercer el poder y es una manera de segregarnos y de llamarnos de incapaces. Entonces, digamos, pienso que es fundamental para todos los que trabajen en mediación restaurativa o en cualquier otro procedimiento restaurativo, que piensen que no se limiten a estar en ese núcleo. Salgan a la calle, escuchen a las personas, trabajen con las escuelas, trabajen con las comunidades, trabajen con la policía, porque es fundamental poder llevar estos cuestionamientos, ¿no?, a todas estas personas. Ya, me dieron el collar, qué lindo, precioso. Lástima que me lo dicen para penalizarme si terminó. Pero bueno, es cuando los chicos le dan el chupete para que no lloren. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar con esta primera presentación con la exposición de Marta Pailet. Bueno, Marta es abogada, es mediadora, es docente, es formadora de formadores, tiene a cargo la dirección de la carrera de mediación escolar en la Universidad de Salta. Es la creadora en la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Educación, del programa Ruedas de Convivencia, un programa que se ha llevado en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe hace más de 10 años, en primarias y en secundarias, funcionando casi como círculos restaurativos, y autora de numerosos libros dedicados a la mediación escolar, al diálogo escolar. Y un poco la pregunta, Marta, para vos es, después de todo lo que hemos compartido, ¿qué pensás que puede aportar lo restaurativo para poder vivir mejor? ¿Ahora? ¿Se escucha? Allá al fondo, ¿me escuchan? Gracias. Bienvenidas todos y todos. Para mí es un honor estar aquí y poder pensar juntos, reflexionar juntos. Estoy absolutamente convencida de que todos juntos podemos siempre más. Mi abordaje hacia lo restaurativo empezó cuando hace 40 años, siendo abogada, alguien me dijo que por favor los reventara a los deudores como lo había reventado a él. Y me generó una crisis existencial, porque yo estaba convencida de que no había venido a este mundo a reventar a nadie, pero era buena haciendo demandas ejecutivas en la provincia de Mendoza. Esto me hizo, como todas las cosas abruptas en la vida, me hizo dejar la profesión inicialmente y empezar a buscar a ver quiénes estaban pensando en qué era el conflicto. Y bueno, les podría hablar una tarde entera de todo lo que pasé y por dónde pasé, pero lo que comprendí es que el conflicto era un emergente dentro de la relación humana, un subsistema, si ustedes quieren abordarlo, cuando no podíamos abordar correctamente el conflicto, como decía Juan, no puede el derecho penal abordar el conflicto. En definitiva, lo que yo escucho es el derecho penal, y muchos de los aspectos del derecho todavía no se han dado cuenta de que el derecho regula conducta humana, conducta, vida humana y relación humana. Y aunque se repite 1000 veces, no se llega a la conclusión
certera e inmediata de lo que eso implica. La vida nuestra, la de los humanos, es relación. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes qué es lo mejor que les pasó en la vida, no quiero que lo cuenten, le pasó con otros. Si yo le pregunto qué es lo peor que le pasó en la vida, le pasó con otros. Somos seres en relación que hasta para nuestra propia reproducción y perpetuación de la especie debemos relacionarnos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido entrenados, hemos investigado en qué consiste una relación en donde el conflicto pueda ser abordado de manera tal que no genera violencia? Hoy todo esto se sabe. La ciencia de la conducta ya nos han dicho que una relación es saludable cuando tiene un nivel de confianza y que la confianza la construimos entre muchísimos parámetros, pero para decirlo cortito, a través de la comunicación y el reconocimiento. Mientras un ser humano sea capaz de no reconocer a otro ser humano como su legítimo otro, como nos lo cuenta Maturana, va a ser muy difícil que podamos superar la violencia que emerge del conflicto no transformado ni resuelto. Entonces, ¿desde dónde nosotros creemos que lo restaurativo es poderoso? Justamente desde esa comprensión de que hay que restaurar no solo el daño material, sino la relación misma dentro de la cual el conflicto, el delito, la infracción se produjo. Y desde ese lugar, lo más importante es la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mirarnos de otra manera y a tratarnos de otra manera, para lo cual tenemos que desaprender los modos violentos en donde con ellos tratamos de modificar conductas. Cuando nosotros creemos que educar es obtener conductas por la fuerza, empezamos a generar la primera matriz de violencia entre nosotros. Educar es enseñar amorosamente los mejores modos de actuar, porque me sirven a mí, les sirven a los que me rodean y les sirven a la comunidad entera. Y entonces cuando yo educo a alguien sabiendo que su vida tiene que ser el mayor bien del mayor número, yo empiezo realmente a trabajar en la prevención y en lo restaurativo. Restaurar la comunidad es reconocernos como seres humanos. Y en esto nosotros lo hemos trabajado desde el abordaje constructivo de conflicto, desde el abordaje positivo del conflicto, en donde hay una pléyade de autores que nos han enseñado cosas que son valiosísimas y que a las cuales no le estamos prestando atención. Por ejemplo, Galtung, Premio Nobel de la Paz, noruego, Fundación Trascend, dice: señores, la violencia directa es la consecuencia de la violencia cultural y estructural. Pero nosotros seguimos castigando, reprimiendo y puniendo la violencia directa. ¿Qué estamos trabajando? Para disipar la violencia cultural y la violencia estructural. Tenemos una autora aquí en el país, Beatriz Greco, que dice: la peor y esencial violencia contra un ser humano es que no sea recibido cuando llega. Y lo aplica a todos los órdenes. El que está debe recibir al que llegue, y si no, cometemos una violencia fundamental. Entonces, restaurar es a todos aquellos que han sido violentados, vulnerados y sometidos por los otros humanos a aprender el perdón. Y cuando hablo del perdón, no estoy hablando del perdón divino ni del perdón de las iglesias. Hablo del perdón que todo ser humano le debe al otro por su propia imperfección. ¿Qué atrevimiento es no perdonar cuando yo mismo no puedo jurar que no voy a seguir dañando? ¿Y desde qué soberbia me tengo que colocar? Esto es restaurar. Restaurar es volver a creer en nosotros. Es
poder empezar a disfrutar la fiesta de la vida, porque cuando nos tratamos bien, cuando vivimos sin violencia, cuando nos escuchamos, cuando construimos juntos, cuando transformamos los conflictos, cuando decimos todos juntos podemos, nosotros estamos entrando en la fiesta de la vida, que es la recta relación entre las personas, la humana relación entre las personas basada fundamentalmente en la confianza. Del otro lado están los señores de la guerra, muy del otro lado, pero hay que saber dónde se está. Y entonces, para mí lo restaurativo es ir y enseñar en las escuelas. Nosotros creamos un programa en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, bajo el gobierno del Frente, que se llamó Ruedas de Convivencia, y que bajó el nivel de conflictividad en las escuelas secundarias de la provincia en un 60%. Está totalmente estudiado, informado y a disposición de ustedes en el Ministerio esta información. ¿Y por qué lo logró? Porque introdujo el sistema de ruedas, que es una institución de carácter horizontal para la circulación de la palabra y la expresión de los descontentos. Y el primer principio de allí es: restauramos la relación, porque cuando la relación es de carácter permanente, si no se restaura, allí tenemos un problema en cualquier organización, desde la más sencilla y central de la raza humana, que se llama familia, pasando por la escuela, pasando por las organizaciones públicas y las organizaciones estatales. Eso para mí es usar lo restaurativo. Lo restaurativo suma. Por eso nosotros trabajamos desde el gobierno, pero también trabajamos desde una organización no gubernamental. Y tengo que dar aquí especialmente gracias a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y al doctor Lamberto en especial, porque siempre ha abierto las puertas a la actividad de las organizaciones no gubernamentales que hemos venido a través de la enseñanza y la educación a formar en cómo resolver, transformar y superar un conflicto. Nosotros a los chicos les decimos que el conflicto es una oportunidad. Nosotros a los chicos les decimos que el conflicto es un GPS del cambio, porque cuando un conflicto se repite, quiere decir que hay algo que cambiar. Y cuando nos planteamos el cambio, jamás lo planteamos desde el avasallamiento de la voluntad del otro, ni siquiera para pedirle silencio. Cuando nos planteamos un cambio de conducta en el otro, sabemos que hay solo dos caminos. Uno, exigirle el cambio, por lo tanto, utilizar la violencia, aunque sea el monopolio de la violencia elegido por el Estado o otorgado por nuestra sociedad del Estado, no deja de ser un acto de violencia. Y cuando nosotros obtenemos una conducta por violencia, tenemos que saber muy bien que se va a cumplir solo si somos capaces de vigilar y de castigar, porque cuando no miremos o no castiguemos, la conducta no se va a mantener. Cuando nosotros logramos un cambio de la conducta por persuasión, por educación, por consenso, por transformación, por cambio del estado de la mente, ahí el cambio es permanente. Y esto no lo digo yo. El acta constitutiva de la UNESCO dice claramente, ya que es en la mente de los hombres donde se forjaron las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde debemos ir a construir las bases para la paz. ¿Y qué quiere decir que tenemos que trabajar en la mente de los hombres? Tenemos que trabajar en la mente de los humanos, varones y mujeres, y tenemos que trabajar los mapas mentales. Si yo creo firmemente que el ser humano que tengo cerca es un peligro para mí, voy a reaccionar como reaccionan las bestias y me voy a defender. Y toda defensa es un ataque. Entonces ahí tenemos otra matriz de violencia. Mientras obtengamos conductas por la fuerza, en el nombre del mayor bien, yo quiero que mi hijo coma porque si no come se va a morir, y entonces le obligo a comer y si no le pongo un castigo terrible. Yo establecí entre mi hijo y mi propia persona una matriz de violencia. Ahora voy a tener que vigilar para que coma. Y si no, lo voy a tener que castigar. Y así con todas las personas con las que nos relacionamos.
Para mí lo restaurativo tiene este poder, darnos cuenta de las cosas que hemos hecho mal, las cosas que no estamos trabajando para lograr una cultura de paz. Acá varias veces se habló de la necesidad de la pacificación y de una cultura de paz. Estoy totalmente de acuerdo. Los límites de violencia y dolor que el ser humano ha alcanzado en la sociedad en la que vivimos, y no me refiero ni a Santa Fe, ni a Argentina, ni siquiera a América, me refiero al mundo, son intolerables e incompatibles con la esencia de un ser humano, que merece ser feliz. Pero para eso la construcción es colectiva y el modelo es un modelo de restauración, de recuperación, de perdón y de transformación. Tengo mucho para contarles en las experiencias, pero una solita. El Hospital del Milagro Materno-Infantil de la ciudad de Salta hace 13 años que tiene un centro de mediación dentro del hospital. Ese centro de mediación, en primer lugar, atendía los reclamos entre los médicos y los pacientes, y entre las enfermeras y los pacientes. Hoy trabaja los conflictos entre servicios dentro de los hospitales, por la confianza que logró, por habilitar algo que es la base central de la resolución o transformación pacífica del conflicto: hablar. Hablar hasta entendernos, hablar en forma no adversarial. Gracias, he tenido un gusto en compartir con ustedes. Abrimos ahora para algunas preguntas y después vamos a ir cerrando el panel para poder invitar al próximo y poder cumplir con el horario. Así que, Mariana, ahí llegaron algunas preguntas. Bueno, esta pregunta va dirigida al doctor Juan Lewis. Algo similar a las ruedas de convivencia del Ministerio de Educación, ¿podría implementarse para conflictos entre personas privadas de libertad y el servicio penitenciario? Bueno, yo creo que no tenemos que limitarnos en la posibilidad de imaginar estrategias para que se encuentren las personas. Sí, existe efectivamente, ha habido algunos intentos, desgraciadamente no están institucionalizadas como uno quisiera. A mí me parece que el gran desafío que nosotros tenemos es generar la conciencia de que estos espacios tienen que existir y que por tanto las normas tienen que ceder ante la posibilidad de canalizar un conflicto por estos lugares, aun cuando no lo conozcan. Bien, gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta para el doctor Juan Carlos Besula. En este nuevo camino trabajando por la paz, ¿cómo imagina el rol del mediador en el nuevo milenio? Wow. El rol del mediador en el nuevo milenio. ¿Cómo? No, yo creo que algo que dije, digamos, es importante que todos recuperemos, digamos, esta actitud de respeto, esta actitud de explicarnos en nuestras conductas y preguntar por la explicación de la conducta de los otros. Yo me imagino que si esto realmente se implementa comunitariamente, los mediadores no seremos más necesarios. O sea, los mediadores estamos para que las personas se escuchen. El mediador no conoce a esas personas, entonces les piden que hablen para conocerlas, porque la procura del mediador es comprender. En el trabajo por comprender hace que ellos tengan una nueva visión de sí mismos, hagan una posibilidad de, digamos, de pensarse
de otra manera y ellos mismos lleguen a darse, digamos, conciencia de lo que les está pasando. Entonces ellos comienzan a comprenderse y comienzan a hablar entre ellos respetuosamente. Entonces, digamos, esta es nuestra función hoy. Yo calculo que si realmente conseguimos, porque cuando hablan del nuevo milenio me refiero al 3000, no voy a estar, porque en el 2000, digamos, estamos luchando por un espacio. En el 2000 todavía no tenemos espacio, todavía no tenemos respeto. En Brasil los mediadores judiciales son colaboradores gratuitos, no son reconocidos su trabajo. Entonces, digamos, la mediación privada de alguna manera fue invadida por el arbitraje, ¿no? Entonces, digamos, en este momento tenemos que conseguir realmente hacer una cultura, estar realmente en donde convivimos, con la gente que convivimos, ahí aplicar esta filosofía de la mediación, esta propuesta de convivencia social de la mediación. Entonces, digamos, esto posibilitará una repercusión, una reiteración, y entonces, digamos, ya no sería necesario el mediador, ¿no? Pero bueno, por ahora precisamos de espacio, de respeto, de poder tener un reconocimiento en la comunidad. Gracias, doctor. Bueno, acá tenemos a una persona que nos plantea una vivencia particular que ha tenido y a su vez hace una pregunta que creo que en parte fue respondida por el doctor Besula cuando dijo que aún la mediación, la justicia restaurativa no tiene los espacios y el respeto que debería tener para poder avanzar hacia una sociedad más pacífica, ¿no? Esta persona dice que es familiar de una víctima, soy familiar de víctima y no me ofrecieron la justicia restaurativa. ¿Qué tan lejos estamos de la práctica? La pregunta es en general para que aquel que la quiera responder. Marta. Yo a la persona que pide participación, porque evidentemente en un conflicto que viene de un delito, tiene que participar la víctima, tiene que participar el victimario, tienen que participar la comunidad entera y todos aquellos que Uri llama el tercer lado, que son las personas que no participaron en forma directa del conflicto pero lo sufren. Y entonces entre ellos hacer una construcción colectiva. Creo que este es un derecho que debemos reclamar y que bueno, sería extraordinario que empecemos a reclamarlo cuando nos duele. Bueno, yo lo que quería decir es que al menos en la órbita penal la ausencia de las víctimas es algo notorio, algo que ha estudiado muchísimo la criminología, un fenómeno que existe de manera bien estudiada y documentada desde la Edad Media y que la criminología llama el fenómeno de la expropiación del conflicto a la víctima. Es decir, el soberano en aquel momento, el Estado moderno más tarde, le quita a la víctima la participación en la reacción frente a un evento.
la órbita del proceso penal. Y a partir de ahí se le empezaron a dar mayores cuotas de participación. Pero creo que ahora estamos asistiendo a una reedición de este fenómeno de una manera un poco más encubierta. Ahora el Estado le da participación a las víctimas, que vengan y que hablen, pero presupone que todas las víctimas piensan igual. Si todos aquellos que hemos transitado distintos espacios de construcciones de soluciones restaurativas, sabemos perfectamente que los intereses de las víctimas son muy, pero muy diferentes. No todas las víctimas piensan como creen en un panel de intratables o de cortar por los años o nada por el estilo. Y creo que incluso desde las propias normas se está construyendo un rol de la víctima, de que la víctima tendría que querer siempre sangre, y cuando viene una víctima y en un reportaje contesta de una manera distinta, sorprende al entrevistado y automáticamente deja de ser vendible esa noticia y nos olvidamos de esa víctima. Yo creo que tenemos que estar precavidos contra esto porque esta caracterización de la víctima como una persona intolerante lo que hace también es propiciar soluciones violentas. Justamente me parece que a esta uniformidad de la víctima es a lo que tenemos que en alguna medida estar precavidos. Por eso me pareció muy interesante la pregunta y por eso también creo que es un tema interesante para reflexionar en Sí, quiero agregar. La situación de las víctimas realmente es una situación muy especial, ¿no? Mi experiencia en los distintos países donde he trabajado, de alguna manera sabe que decía el doctor Nuevo, lo importante es convocarlas, porque nunca se las convoca, si se las convocan son como testigos, para certificar que él es el culpable, ¿no? Que es lo único que le interesa por ahora a la justicia. La verdad sobre la culpabilidad. Pero yo quería traer esto porque hoy no nombré la experiencia nuestra en San Martín. Ya llevamos más de 10 años trabajando en San Martín, en la ciudad de San Martín, con mediación comunitaria, de mediación con adolescentes. Y estamos cada vez achicándonos más porque no nos reconocen, no nos dan lugar. No nos oficializan. Aquí tenemos 2 de las 4 colegas que sobrevivieron. Sí, y digo sobrevivieron con mucho esfuerzo porque fueron echadas de diversas partes y desconocidas su actividad. Entonces, digamos, y nuestra experiencia ha sido precisamente que hay víctimas que vienen y dicen, yo quiero que se pudra la cárcel. Y hace poquito ellas tuvieron un caso, me permiten hablarle, tuvieron un caso donde la señora que había sufrido violencia dijo esto y la suegra del acusado, el adolescente acusado de violencia, dijo, yo lo quiero mucho a él y yo lo perdono porque, digamos, yo sé que él es un buen muchacho y de alguna forma alguna razón habrá tenido para reaccionar así. Entonces, digamos, tenemos que estar preparados para estas reacciones, no forzar a nadie, porque lo importante es que puedan tener un espacio donde hablar, un espacio donde expresarse. Y bueno, ojalá consigamos tener un espacio oficial y reconocido los mediadores. Gracias. Bueno, damos por finalizado este primer panel. Les agradecemos muchísimo a Juan Carlos Besula, a Marta Pailet, a Juan Lewis. Los despedimos con un aplauso.